que soy. Vengo a... Sean bienvenidos nuevamente a nuestra catequesis en esta ocasión. Saludos para todos los hermanos que llevamos este proceso de catequesis familiar y para todos aquellos que nos escuchan y están en continua comunión con nosotros a través de la escucha de la palabra de Dios. Iniciamos con nuestra oración como cada catequesis, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, nos asista, nos ayude a vivir, a escuchar la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena de tus dones los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Aludiendo a nuestra catequesis anterior, que tuvo como título la formación de los discípulos misioneros y que nos ayudó a concientizarnos de nuestra identidad, nuestra vocación y misión como bautizados y la urgente necesidad de formarnos para responder como iglesia, como bautizados, a los desafíos del mundo de hoy e instaurar el reino. Y pues continuando con nuestra catequesis de esta ocasión, que es la 26, vamos a abordar el tema de ministerios en una iglesia de comunión y misión. El objetivo que deseamos alcanzar para esta ocasión es impulsar la participación activa y responsable de los bautizados mediante el ejercicio de los ministerios laicales en la misión evangelizadora de la Iglesia. Y para sensibilizarnos y adentrarnos a este gran tema, esta gran temática que nos ayudará como bautizados, probablemente algunos de nosotros tenemos la experiencia de trabajar en una empresa transnacional o conocerla por algunos anuncios y haber escuchado comerciales de su propaganda. Por ejemplo, la Ford, la Coca-Cola, Bimbo, Nissan, Samsung y así como esas otras. Ellos, pues, son grandes corporaciones que día a día buscan tener y crecer y promocionan sus productos, creando nuevos diseños, implementando su tecnología que la hagan más moderna y eficiente su servicio, de manera de que tengan un gran estatus en el mercado. Normalmente estas empresas contratan a personas especializadas en su área, que sean creativas, que dispongan de suficiente tiempo, que sean emprendedoras, responsables, que les apasione su trabajo, que sean positivas, capaces de relacionarse con sus jefes y con sus clientes, que sean decididas, arriesgadas, que sepan vender el producto y promocionar a la empresa. Estos trabajadores ponen al servicio de esa empresa sus habilidades y sus dones, ponen todo su empeño para el bien de la compañía, porque también se identifican con ella. Todo esto que ellos hacen favorece a esta empresa para que crezca y tenga éxito. Su fama o renombre se adquiere por la preparación y competencia de sus trabajadores. También otro requisito para su buen funcionamiento
Se requiere de una buena y adecuada administración y coordinación de los directivos que favorezcan, incentiven, apoyen, impulsen las iniciativas de sus trabajadores, que tengan visión y procuren la óptima participación del personal y el crecimiento de la organización. Ese es su cometido y así lo realizan. Por eso podemos llamarles que son empresas, pues que no solo están en un país, están en diferentes países a nivel internacional. También tienen mucho cuidado de que los trabajadores se continúe su capacitación, su formación, los envían a cursos de actualización, también de manera de que ellos se capaciten en sus relaciones a nivel personal, en su relación con los demás, para ser más eficientes en el mercado. Es muy importante para ellos que estas empresas sepan con claridad cuál es su visión y misión, de manera de que lo den a conocer a sus trabajadores para que juntos se involucren en el desarrollo del trabajo y logren sus objetivos. Pues como podemos ver, el éxito de unas de estas empresas pues depende mucho de quienes la organizan, la dirigen y de quienes la implementan, como son los trabajadores que realizan ahí su cometido. Vamos ahora a pasar de lleno a nuestra reflexión, que como ya decíamos, son los ministerios en una iglesia de comunión y misión. La palabra ministro viene del latín manus, que hace referencia y designa en su origen a la persona que presta el humilde servicio de trabajo manual. Por lo tanto, ministerio, su significado es el servicio, el servidor. Jesucristo es el primer servidor. Él nos dirá que está entre sus discípulos como el que sirve, en griego el diácono, y los llama a ser como Él, es decir, que sean servidores. Y el primer servicio que Jesús ha hecho a la humanidad es traernos la palabra de su Padre. Y su diaconía y su servicio no depende solo de actividades caritativas, esto es muy importante, sino sobre todo en su actitud permanente de entrega al Padre y de entrega a los hombres y mujeres. Como nos dice San Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Servir y dar la vida es el motor y el sentido de la vida de Jesús. Su muerte redentora en la cruz es la culminación de la ofrenda de toda su vida. Si toda su vida, sus acciones, todo lo que Él hizo en favor de la humanidad, históricamente hablando, fue dar su vida, no nos extrañe que Él sella su entrega con su muerte como una ofrenda hacia nosotros. La iglesia ahora es la comunidad llamada por Jesús a servir y a dar la vida. Jesús, para cumplir su misión, llamó a los discípulos, llamó a los que Él quiso. Y los discípulos, sintiéndose llamados de una manera gratuita, esta experiencia es fundamental, porque de eso va a depender de que ellos también responderán a esa llamada. Dieron una respuesta libre y responsable, que comprometieron su vida para siempre. Jesús los llama a ser como Él, servidores que entregarán la propia vida a favor de los demás, igual que Él. Él nos dice en Juan 13:15, si yo, que soy el maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Él da el ejemplo
y el discípulo que responde con un sí a su llamada debe imitar a su maestro. Y también, cuanto mayor es la responsabilidad, mayor debe ser la actitud de servicio. Mateo 20:26 nos dice: el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será el servidor. El que quiera ser el primero será el esclavo. Esta es la manera como el Señor Jesús nos aclara que el servicio tiene un talante, y el talante es la entrega total. Y así los discípulos pues son transformados interiormente, convirtiéndose en comunidad servidora que recibe la misión de evangelizar y de dar testimonio, predicando, amando y pastoreando. Todos reciben una vocación en bien de los demás, que adquiere su máximo sentido en la experiencia de Cristo muerto y resucitado. Esto es fundamental. El máximo sentido de nuestro servicio como discípulos y misioneros es esta experiencia de Jesús muerto y resucitado. La entrega máxima de nuestro Salvador es ahí donde se inserta nuestro servicio. Escuchamos la palabra de Dios tomada de la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Espíritu. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno se les puede conceder por medio del Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros la fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro facultad de hablar diversas lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, que las distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. El apóstol San Pablo, en esta primera carta a los Corintios, se dirige a su querida comunidad y les confirma que el Espíritu de Cristo resucitado es el que da la capacidad de reconocer la necesidad de los hermanos para vivir en actitud de servicio hacia ellos. Él es el que da esa capacidad para reconocer las necesidades de nuestros hermanos. Nosotros no podemos pasar la vida siendo indiferentes a las necesidades de la iglesia. Por lo tanto, el Espíritu orienta nuestra mirada para mirar esas situaciones y tener una actitud de servicio, para compartir lo que hemos recibido como un don de parte del Padre y de su Hijo Jesús. Estos dones espirituales, como menciona Pablo, proceden del Espíritu y están destinados a hacer crecer la fe de la comunidad mediante el conocimiento de la acción de Jesús. Es el Señor quien en su Espíritu otorga sus dones a quien quiere para el bien común. Ese es un criterio muy importante en los llamados ministerios de la Iglesia en comunión y misión. Es un criterio que es para el bien de la comunidad. Si no es para bien de la comunidad, no le podemos llamar ministerio. Esta convicción del apóstol San Pablo
que el Espíritu le otorgó, la asumieron los primeros cristianos. Mediante el crecimiento de las comunidades en la fe, fueron apareciendo distintas responsabilidades. En cada comunidad donde Pablo evangelizaba, dejaba a hermanos y hermanas responsables de cuidar que el querigma penetrara en el corazón de los creyentes. Surgieron así los presbíteros que custodiaban la fe de las comunidades. Ese era su ministerio primordial. Luego los diáconos, que desempeñaban un papel muy importante en las acciones caritativas, se encargaban de repartir las despensas. La forma como estos servicios se fueron dando dependió de los distintos lugares y situaciones. Así poco a poco se consolidaron y organizaron las comunidades que crecían cada vez más. Los ministerios, los servicios eran la mejor manera de realizar la misión que el Señor Jesús les había confiado. Así, a lo largo de los siglos, el Espíritu Santo continúa suscitando diversidad de ministerios ejercidos por los laicos según las necesidades propias de cada lugar y situación para impulsar la evangelización, cumpliendo así el mandato del Señor Jesús: vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misión de la Iglesia equivale a su propio ser sacramento universal de salvación. Nos va a decir el documento de Lumen Gentium 5, la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y observando fielmente sus preceptos de caridad, humildad y abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y principio de este reino. Por lo tanto, existen en la Iglesia ministerios ordenados y ministerios laicales. Los ministerios ordenados corresponden a los obispos, sacerdotes y diáconos para el bien de todo su cuerpo, la Iglesia. O sea, no es un privilegio lo que ellos reciben de estos dones, sino en bien de todo el pueblo de Dios. Y estos ministerios ordenados están al servicio de sus hermanos a fin de que todos cuantos formen el pueblo de Dios gocen de la verdadera dignidad cristiana, tendiendo todos libre y ordenadamente a un mismo fin y lleguen a la salvación. Esto nos lo confirma Lumen Gentium 18 y el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 874. Así, todos los bautizados tienen el derecho y el deber de ser miembros activos y corresponsables de la Iglesia al servicio del reino de Dios en el mundo. Como partícipes de la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey, su participación en las comunidades eclesiales es esencial e insustituible. Así, hermanos, esto es muy fundamental. Somos miembros activos, no pasivos. Somos corresponsables de lo que sucede en el caminar de nuestra Iglesia, del pueblo de Dios. No podemos ser miembros de la Iglesia y ser pasivos. Aquí nos está aclarando que somos miembros activos y corresponsables de realizar el gran proyecto que Jesús nos ha confiado como sus seguidores, como sus misioneros y discípulos. El Vaticano II, pues ya lo decíamos en nuestra catequesis anterior, que la vocación de los laicos, ¿verdad?, sobre todo, es buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los acontecimientos temporales. Es decir, que ellos sean levadura en este mundo. De esa manera, a través de sus tareas ordinarias,
santificarán su vida, santificarán este mundo a través del testimonio de la fe, la esperanza y la caridad. Todos los bautizados, miembros del cuerpo de Cristo, reciben dones del Espíritu Santo para el bien común. Estos dones son funciones o servicios que, al ser reconocidos por la comunidad y confirmados por los responsables de la misma, se convierten en ministerios. Por lo tanto, los ministerios laicales son servicios concretos, confiados o delegados a fieles laicos, hombres y mujeres, a los que el obispo, a sugerencia de las comunidades y del párroco, instituye por un tiempo limitado y para una comunidad determinada. Esto nos lo dice el documento de Puebla en el número 805 y en Evangelii Nunciandi en el número 73. Como estamos escuchando, son servicios que son reconocidos por la comunidad y confirmados por los responsables de la misma. Y pues se les confían a hombres o mujeres, ¿verdad? De parte de los obispos, escuchando a la comunidad y escuchando al párroco. Como ustedes pueden ver en el caso de la catequesis que ya adelante vamos a ubicarlo en la pastoral profética, por eso tenemos mucho cuidado de que su envío lo realice el obispo. En este caso de esta arquidiócesis de Puebla, él es el que les hace el envío, porque a él le pertenece esa autoridad de confiar este ministerio de la evangelización a las familias, como ustedes lo han recibido, varios de ustedes lo han recibido. Entonces, en este tiempo que ha sido difícil ejercerlo en su totalidad, es nuestra responsabilidad y les invito a que recuperen el sentido de su servicio, porque es un don dado por el Espíritu de Jesucristo vivo entre nosotros. Y si nosotros dejamos de darlo, deja de ser un don para la Iglesia. Esta catequesis que estamos dando a través de este medio es una forma de hacerles llegar esta buena noticia, este contenido de esta catequesis que está hablando de la importancia de que tenemos que seguir llevando a cabo estos dones dados por el Espíritu que nos ha dado, porque Él así lo ha querido. Y que ustedes han sido enviados por el obispo y posteriormente por sus diferentes párrocos en sus comunidades cristianas. Y la Lumen Gentium nos exhorta a los pastores a que reconozcan y promuevan la dignidad de ustedes laicos, impulsando su participación activa y responsable en la Iglesia para que asuman sus tareas propias. Podemos ver pues que a ellos les corresponde exhortarlos, motivarlos y a que los lleven a esta participación activa y corresponsable. El documento de Aparecida número 211 nos lo recordará. También, por otro lado, la importancia de la formación que se necesita para realizar este ministerio. Debe de ser una formación adecuada según el ministerio que se les va a confiar. Pues tal vez no agotarán exhaustivamente el conocimiento de la respectiva área según el servicio, pero sí que ustedes conozcan la doctrina y la práctica de lo que les correspondería realizar en este don que el Espíritu quiere seguir dando a las comunidades cristianas. Los pastores, dice, son los primeros responsables de la formación de los laicos para desempeñar con idoneidad su ministerio. Y bueno, ya mencionábamos cuál es el origen, cuál es la raíz, de dónde surgen los ministerios, y es precisamente en el bautismo. Ese es el fundamento, y su fundamento es la persona de Jesús, que es el servidor de los servidores. Por eso la diaconía o el servicio no es una función
es el espíritu central de los servicios y dones que nosotros damos a la comunidad cristiana. Este espíritu de servicio debe de impregnar la acción de la Iglesia con una actitud de disposición al servicio de los demás. Por eso cuando la comunidad cristiana se reúne en asamblea, debe de reunirse, convocarse con esta conciencia de que está invitada a servir. Es una iglesia servidora y ministerial comprometida en una única misión. La diversidad de carismas, nos dice aquí nuestra catequesis, ministerios y servicios, abre el horizonte para el ejercicio cotidiano de la comunión, a través de la cual los dones del Espíritu son puestos a disposición de los demás para que circule la caridad. Sí, ya lo escuchábamos en la lectura que hemos realizado. Esta diversidad de carismas y de dones, pues nos requiere trabajar en comunión y reconocer en los demás el don que Dios les ha dado. No podemos nosotros decir que realizamos una pastoral de comunión si no aceptamos los otros ministerios, los otros carismas que los diferentes grupos existentes en la comunidad cristiana nos regalan para toda la iglesia. Cada bautizado en efecto es portador de dones que debe desarrollar en unidad y complementariedad con los otros a fin de formar el único cuerpo de Cristo entregado para la vida del mundo. Nos podemos dar cuenta que a veces esto no se realiza por la falta de conciencia de que nos implica la aceptación de los demás como un don para nosotros y como un don para la iglesia. Muchas veces esos dones quedan truncados, quedan detenidos por una falta de comunión. Creo que la iglesia tenemos que crecer en esta espiritualidad de comunión que ya se nos ha recordado e insistido. Hay a veces hermanos en la fe que quieren trabajar a su aire, ¿verdad? Quieren caminar sin caminar con nosotros. Y aquí se nos está invitando a caminar integrando los dones, los aportes de los otros hermanos para que la iglesia se enriquezca. Y ya nos dice aquí el documento de Aparecida en el número 162, que cuando nosotros vivimos y reconocemos esta diversidad de funciones, va a haber una vitalidad misionera. También vamos a hacer signos de reconciliación y paz para nuestros pueblos. Por eso cada comunidad está llamada a descubrir e integrar los talentos escondidos y silenciosos que el Espíritu regala a los fieles. Que no estén tan escondidos, sino que sean utilizados y dispersados para bien de la comunidad. Papa Francisco también nos va a invitar a organizar una pastoral de conjunto, pero como un estilo de vida. Él nos va a decir que tenemos que crear una actitud, promover una actitud audaz y creativa, que no se diga que así siempre se ha hecho, sino que viendo las necesidades de la iglesia y su caminar, sea creativa en sus objetivos, en sus estrategias, en sus métodos, en este tiempo que nos toca vivir, sobre todo en este tiempo, pues en muchos desafíos. Entonces, la pastoral de conjunto no es un método, nos dirá el Papa, sino es un estilo de vida que requiere una mística. Es necesario vivir en el mismo espíritu, como ya nos ha dicho el apóstol San Pablo, ¿verdad? Diversidad de dones, pero es un mismo espíritu, es un mismo Señor. Entonces, no es más que conseguir unos objetivos, se trata de vivir en la iglesia, siguiendo con fidelidad el mandato de Jesús.
con una unión fraterna y misión evangelizadora. De ahí que una pastoral de conjunto no podemos reducirnos solamente a coordinar acciones, sino a hacer que cada persona esté en el lugar adecuado y realice la actividad pastoral que mejor le conviene, al carisma que ha recibido, a su preparación personal, a la finalidad apostólica que la comunidad a la que pertenece necesita. Es decir, la pastoral de conjunto, la acción de todo el pueblo de Dios que busca armonizar la ministerialidad que proviene del sacramento del bautismo y del sacramento del orden. Es como una melodía, ¿verdad?, que se van integrando todas las notas, todos los instrumentos de una manera adecuada para finalizar con una hermosa melodía que a todos agrada. Es algo comparable con eso, nuestra pastoral de conjunto. Y los ministerios laicales se dividen en 3 en concreto, ya finalizando nuestra catequesis de esta ocasión. Los ministerios son la pastoral profética, ya su palabra la dice, la acción de la Iglesia a través de la cual se anuncia el Evangelio por medio de la palabra y de la obra en un proceso evangelizador para las distintas etapas de la vida. Por ejemplo, la catequesis infantil, la catequesis juvenil, la catequesis para adultos, la catequesis para adultos mayores, celebradores de la palabra, grupos de reflexión, misiones, medios de comunicación, educación, etc. Es muy grande el abanico que la Iglesia debe de hacer en esta pastoral profética. También tenemos la pastoral litúrgica, que se refiere a todo aquello que ayuda a vivir lo que la celebración litúrgica es e implica para la comunidad cristiana en su conjunto y para la vida de cada cristiano en particular. Trata de ayudar a que el pueblo cristiano participe activa, consciente y fructuosamente en las celebraciones litúrgicas mediante los distintos servicios del equipo litúrgico que prepara la Eucaristía Dominical, organiza y prepara los momentos concretos que se ofrecen a la comunidad, sacramentos, tiempos litúrgicos fuertes, exequias, ejercicios piadosos, preparación de triduos, novenas, horas santas, fiestas patronales, etc. Tenemos también la pastoral social, que es la expresión viva y concreta de una iglesia permanentemente consciente de su misión de evangelizar las realidades sociales, económicas, culturales y políticas del mundo. Y aquí pues nos dan algunos ejemplos que se lleva a través del ejercicio de la caridad: visitas a hospitales, comedores para necesitados, cáritas parroquiales, diocesanas, decanales, donde se dan distintos servicios como la formación de valores, la atención de las personas más vulnerables, la dignificación y la promoción del ser humano, la vida, la justicia, la paz, la transformación de la realidad. Y concluyendo, en virtud del bautismo y la confirmación, somos transformados en discípulos misioneros llamados a llevar el Evangelio al mundo. Nos dirá el documento Evangelii Gaudium: cada bautizado, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de instrucción de su fe, es sujeto activo de evangelización. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de todo el pueblo de Dios. Y el Papa nos va a decir, Papa Francisco, nos va a proponer un nuevo protagonismo de los bautizados, de cada uno de los bautizados en general, pero también de cada uno. Los ministerios laicales se ejercen en la Iglesia gracias a los dones que el Espíritu concede a los bautizados para vivir la comunión en la única misión de Cristo. Pues concluimos con nuestras preguntas. ¿Qué descubrimos en este tema? ¿De dónde surgen los ministerios laicales? ¿A qué estamos llamados como bautizados? ¿En qué ministerio puedo colaborar
en la misión de la Iglesia? ¿Qué dones me ha dado el Espíritu para el servicio de los demás? Pues estas preguntas nos van a ayudar a profundizar, a comprometernos más activamente y corresponsable en bien de la Iglesia, en su crecimiento, en su desarrollo, y así ser de verdad una Iglesia servidora, como Jesús nuestro servidor. Estamos invitados ya en nuestro último punto de celebramos nuestra fe, colocar el texto bíblico. Sabemos que la palabra de Dios es nuestro alimento, es la vida para nosotros. Les invitamos a colocarla en un lugar visible de su hogar. Les invitamos también a cada uno darle un globo, a cada uno de los miembros de su familia, un globo inflado de algún color, de diferentes colores, y escribir en él un don que considero que el Espíritu Santo me ha regalado para el bien de mis hermanos. Después de colocarles también un hilo, vamos a unirlos y formar como un ramo. Lo colocamos el texto expresando la variedad de dones que el Espíritu da a los bautizados para vivir la comunión en la misión. Pues este es el cometido de esta dinámica, de esta celebración, para revivir en nosotros el don que Dios nos ha dado, o los dones que Dios nos ha dado en bien nuestro y en bien de la familia, en bien de la comunidad. Contemplamos en silencio los dones que el Espíritu nos concede para la comunión y la misión. Podemos hacer algunas oraciones espontáneas y asimismo en estos momentos damos por terminada esta reflexión dirigiéndonos al Padre, el dador de todos los dones, el que nos ha dado a su Hijo Jesús, el que nos ha dado Jesús a su Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Agradezco su participación y un saludo para todas sus familias y nuestras oraciones para cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.